Hola a todos. Hoy quiero contarles una historia que comienza con una pregunta tan inocente como peligrosa. Una de esas frases que parecen simples, pero que pueden cambiar el rumbo de una vida. La protagonista se llama Lucía, una mujer de carácter fuerte y mirada decidida, jefa de una importante empresa en Madrid, acostumbrada a tener el control en todo lo que toca. Y frente a ella está Daniel, un joven trabajador con un aire reservado, alguien que nunca buscó destacar, pero que, sin darse cuenta, atrapó la atención de Lucía. Era tarde, la oficina ya estaba vacía, y mientras la lluvia golpeaba los ventanales, Lucía, con una sonrisa enigmática, le preguntó: ¿por qué no me llevas a casa? Daniel, sorprendido, intentó entender si era una orden, un juego, o quizá una confesión escondida en la penumbra. Lo único que salió de su boca fue: ¿solo los dos? Esa respuesta, mitad ingenua y mitad atrevida, encendió una chispa que ninguno de los dos esperaba. La lluvia caía con fuerza sobre Madrid y las calles brillaban como espejos oscuros bajo la luz de los faroles. Daniel abrió la puerta del coche con cierta torpeza, todavía dudando si estaba haciendo lo correcto al aceptar llevar a su jefa a casa. Lucía, elegante y segura, se acomodó en el asiento con un gesto que mezclaba cansancio y un extraño destello de diversión. El silencio dentro del coche era tan espeso que casi se podía cortar, y cada golpe de la lluvia contra el parabrisas parecía marcar el ritmo de una confesión que ninguno se atrevía a pronunciar. Daniel encendió el motor y mientras avanzaban lentamente entre avenidas mojadas, podía sentir el perfume de Lucía envolviendo el aire, un aroma profundo y seductor que le hacía olvidar la distancia jerárquica que siempre había mantenido con ella. En un momento, atrapada por la música suave que surgió de la radio, Lucía giró la cabeza y lo miró con intensidad, como si quisiera descubrir qué se escondía detrás de su silencio, como si en esa noche tormentosa hubiera decidido cruzar una línea invisible. El coche se detuvo en un semáforo que titilaba en rojo, proyectando su reflejo sobre los rostros de ambos. Daniel, con las manos firmes en el volante, intentaba aparentar calma, pero la cercanía de Lucía lo desarmaba. Ella se inclinó ligeramente hacia su lado, fingiendo observar la lluvia deslizarse por la ventana, aunque en realidad lo estudiaba a él, como si quisiera descifrar cada pensamiento que lo mantenía en silencio. El aire se llenó de una electricidad invisible, tan palpable que incluso el ruido de los coches alrededor parecía desvanecerse. Lucía dejó escapar una sonrisa, apenas perceptible, que le confería un aire misterioso y tentador. Daniel sintió que sus defensas tambaleaban, y cuando ella rozó con la mano el borde de su chaqueta, como si lo hubiera hecho sin intención, el corazón de él golpeó con fuerza. Nunca un semáforo había durado tanto, ni se había convertido en un escenario tan cargado de tensión. En esos segundos, el tiempo parecía haber detenido su curso, para que entre ellos naciera una conexión peligrosa y magnética. El semáforo cambió a verde y el coche avanzó lentamente, pero la tensión no se desvaneció. Al contrario, parecía crecer con cada kilómetro. Lucía se acomodó en el asiento y con un tono casi juguetón rompió el silencio. «No tengo prisa en llegar a casa. ¿Por qué no tomamos otro camino?» Daniel giró la cabeza sorprendido, sin entender del todo si se trataba de una simple sugerencia o de una invitación a algo mucho más íntimo. Ella, con una mirada fija y un leve arqueo de labios, dejaba claro que no hablaba solo de calles. El corazón de Daniel latía más rápido que el limpiaparabrisas golpeando el cristal, y por primera vez sintió que no era solo su jefa quien estaba a su lado, sino una mujer que lo estaba eligiendo en un instante cargado de misterio. Daniel obedeció sin hacer preguntas y tomó la avenida que Lucía le señaló. La ciudad parecía haberse rendido al aguacero. Apenas quedaban coches y las luces de los bares se apagaban una tras otra. Después de unos minutos, ella le pidió que se detuviera junto a un pequeño parque desierto, donde los árboles se mecían bajo la tormenta
como si ocultaran secretos. El motor quedó en silencio, y el único sonido fue el de la lluvia golpeando el techo del coche. Lucía giró el rostro hacia él. Sus ojos brillaban como si escondieran una confesión. Daniel, atrapado en aquella mirada, sintió que el aire se volvía más denso, como si cada gota de agua marcara el compás de un deseo que hasta ese instante había sido prohibido. Por primera vez, él percibió que lo que sucedía ya no era un juego de poder, sino un riesgo compartido del que ninguno quería escapar. El silencio en aquel coche estacionado parecía gritar más fuerte que cualquier palabra. Daniel respiraba hondo, intentando mantener la compostura, mientras Lucía se inclinaba hacia él con un gesto calculado pero cargado de una fuerza irresistible. Su mano rozó la suya sobre la palanca de cambios, un contacto breve, pero suficiente para encender un fuego que ninguno podía negar. Él intentó apartar la vista hacia el parabrisas, donde la lluvia seguía cayendo sin tregua, pero los ojos de Lucía lo reclamaban con una intensidad que lo atrapaba por completo. Entonces, ella se acercó aún más, tan cerca que Daniel pudo sentir el calor de su aliento y la suavidad de su perfume mezclado con la humedad de la noche. ¿De verdad vas a seguir fingiendo que no pasa nada?, susurró con voz grave, y esas palabras perforaron cada defensa que él había construido. En ese instante, la distancia entre jefe y empleado se volvió una ilusión frágil, a punto de romperse bajo el peso de un deseo imposible de ocultar. Daniel permaneció inmóvil durante unos segundos que parecieron eternos, con la respiración acelerada y la mente dividida entre la prudencia y el deseo. Sabía que un solo gesto podía alterar para siempre su vida, pero la cercanía de Lucía lo arrastraba como una corriente imposible de resistir. Ella, sin apartar la mirada, acarició suavemente su mejilla, un gesto delicado que contrastaba con la intensidad del momento. El corazón de Daniel golpeaba tan fuerte que temía que ella pudiera escucharlo, y cuando sus labios estuvieron a un suspiro de distancia, decidió cerrar los ojos y dejarse llevar. El beso no llegó de inmediato, sino como un roce breve, apenas una promesa, suficiente para encender la piel y desatar la tormenta interior que ambos habían estado conteniendo. En ese instante no existía la jerarquía ni el riesgo, solo dos almas atrapadas en un coche bajo la lluvia, enfrentándose al peligro de un deseo que ya no podían ocultar. Lucía no apartó los labios tras aquel primer roce. Al contrario, se quedó mirándolo con una mezcla de desafío y ternura, como si quisiera comprobar hasta dónde era capaz de llegar Daniel. Luego, con una calma que escondía fuego, tomó su rostro entre las manos y lo besó con decisión. Un beso lento, profundo, lleno de la autoridad con la que solía dirigir la oficina, pero también cargado de un deseo que no dejaba espacio a dudas. Daniel respondió con torpeza al principio, sorprendido por aquella osadía, hasta que el calor de sus bocas se convirtió en un lenguaje secreto del que no podían desprenderse. Afuera, la lluvia golpeaba con fuerza, pero dentro del coche, el mundo parecía reducido al latido de sus corazones. Cuando se separaron apenas unos centímetros, Lucía susurró con voz grave: «No imaginas cuánto he esperado esto». Esa confesión quebró cualquier idea que Daniel tenía sobre límites y lo dejó atrapado en una red de pasión de la que no quería escapar. Daniel, aún con el sabor del beso ardiendo en sus labios, dejó atrás toda duda. Por primera vez no fue ella quien tomó la iniciativa, sino él. Con un gesto firme posó su mano sobre la de Lucía, entrelazando sus dedos como si quisiera dejar claro que ya no huiría de lo que sentía. Ella lo miró sorprendida, acostumbrada a controlar cada situación, pero en ese instante descubrió en Daniel una seguridad que jamás había imaginado. Se inclinó hacia él, esperando otro beso, y entonces Daniel la atrajo suavemente, besándola con una pasión que mezclaba deseo contenido y valentía recién descubierta. Lucía respondió con una entrega inesperada, casi rendida a esa fuerza nueva que él mostraba.
El coche se convirtió en un refugio ardiente contra la tormenta exterior, y la línea que separaba lo permitido de lo prohibido se desvaneció por completo. Ambos comprendieron que lo que había comenzado como un simple trayecto a casa ya se había transformado en un viaje sin retorno. La lluvia comenzó a amainar, pero dentro del coche la tormenta apenas empezaba. Lucía y Daniel se miraban como dos desconocidos que de pronto habían descubierto un secreto compartido. Ella, que siempre había gobernado con frialdad y distancia, ahora mostraba una vulnerabilidad nueva, un deseo que escapaba a su control. Daniel, en cambio, había dejado de ser el empleado tímido para convertirse en un hombre capaz de sostener su mirada sin temblar. Entre besos y caricias, entendieron que lo que los unía no era un capricho de una noche, sino una atracción destinada a cambiarlo todo. Cuando al fin se separaron, Lucía sonrió con esa mezcla de poder y ternura que la hacía irresistible, y susurró: «Esto es solo el comienzo». Daniel lo supo también. Nada volvería a ser igual. Gracias por escuchar esta historia llena de pasión y misterio. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, comentar lo que más te sorprendió y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias.